El día de hoy vamos a ver el tema Una era de tinieblas espirituales y nuestro invitado de hoy es el pastor Manuel Rosario, a quien agradecemos de antemano su participación y haber aceptado la invitación una vez más a esta programación. Pedimos que el Espíritu Santo sea derramado en él y que Dios también siga dirigiendo su ministerio. Así que, Pastor Rosario, muy bienvenido. Cuando esté listo, el tiempo es suyo. Muchas gracias, Paola, y hermanos queridos que están en esta línea, en esta cadena especial, que hoy es mi oración que el Espíritu Santo nos use como instrumento de su gracia y que al compartir su palabra, su Espíritu Santo nos ilumine, nos dé el espíritu de revelación y de sabiduría que recibieron nuestros hermanos los profetas para escribir. Nosotros lo vamos a recibir para entender el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Quisiera una vez más invitarles a orar. Padre bueno, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Nos encomendamos a ti y en este tema que es tan, pero tan importante y que a través de la gracia y misericordia del Espíritu llegará a tantas personas. Te pedimos, Señor, que vidas sean transformadas y que un día en el reino de los cielos podamos ver el impacto de tu obra a través de tus siervos. Oramos en el nombre de Jesús. Estamos hoy tocando el tema Una era de tinieblas espirituales. Y yo quisiera esencialmente, en principio, enfocar 7 aspectos básicos, 7 momentos trascendentales o claves, momentos y aspectos que serían como la línea de tiempo en el inicio, desarrollo y básicamente en el inicio y desarrollo de esta era de tinieblas espirituales, porque más adelante en este estudio progresivo estaremos estudiando un poquito más acerca de esto y cómo al finalmente Dios, conforme a su misericordia y a su gracia, terminará con esta era de tristeza y de dolor. Pero mencioné 7 aspectos en esta línea de tiempo de una era de tinieblas espirituales. Número 1, el progreso lento que se dio y que se observaba ya en los días del apóstol Pablo. Ese es el primer aspecto. Número 2, el golpe de gracia. El golpe de gracia. Y ya cuando me refiero al golpe de gracia o a la jugada maestra del diablo, el momento clave en la que el enemigo aparentemente se hizo con la victoria, mezclando la verdad con el error. Es el segundo aspecto que vamos a ver. En primer lugar, el progreso lento durante los primeros 3 siglos. En segundo lugar, la jugada maestra o el golpe de gracia que inició un rápido progreso de avance del paganismo. En tercer lugar, nosotros vamos a ver el afianzamiento o una explicación un poquito más acerca de lo que es ese hombre de pecado y el establecimiento de ese sistema gigantesco de falsa religión, cuya cabeza visible es el Papa. Vamos a ver cómo hizo para ya establecerse como sistema. Su estrategia número 1, que fue la supresión de las Escrituras, y su estrategia número 2, que fue la supresión de la ley de Dios. Vamos a ver también, en cuarto lugar, cómo ya se afirma el papado. No ya cómo nace el sistema, sino ahora cómo se afirma el papado
cuando ya el paganismo deja el lugar completamente al papado. Estoy hablando del año 538 hasta 1798, donde esa era de tinieblas espirituales se afianza tanto que puede ser incluso palpada. Número 5, vamos a ver cómo las tinieblas parecían hacerse más densas a medida que los años avanzaban y que parecía que Dios y su reino iban a ser completamente destruidos y tomados por el enemigo. En número 6, vamos a ver otro momento clave cuando el Papa, en el siglo XI, cuando el Papa Gregorio VII proclamó la perfección de la Iglesia. Ese es otro momento clave, igual como fue la aparente conversión de Constantino. También vamos a ver como aspecto número 7 y final por el día de hoy, el impacto de las filosofías paganas, no solamente del paganismo como tal, no solamente de las imágenes y la introducción de la falsa religión, sino también de la falsa ciencia representada por la filosofía en ese tiempo. Hablando del punto número 1 que les mencioné, del progreso lento, la manera como el diablo obra es mezclando la verdad con el error. Mezclando la verdad con el error. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los tesalonicenses, predijo de manera clara, ustedes pueden buscar la segunda carta a los tesalonicenses, el capítulo 2, los versos 3 y 4, donde el apóstol Pablo le menciona a los tesalonicenses que antes de la segunda venida de Cristo, ustedes saben la preocupación que yo tenía ya en la primera carta, pero que antes de la segunda venida de Cristo vendría una apostasía que habría de resultar en el establecimiento del poder papal. Dice que ese día no podía venir sin que venga primero la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Interesante que Juan 17:12 se refiere a Judas también, como da el título de hijo de perdición. A Judas aparece aquí y aparece en la segunda carta a los tesalonicenses. Lo que está diciendo que ya sabemos que en el tiempo de Pablo, Judas, el discípulo que traicionó a Cristo, había muerto. Así que se está refiriendo a otro Judas. Aquí se está refiriendo al sistema papal o como ese Judas, porque pretendiendo ser un apóstol de Dios, lamentablemente se levanta contra todo lo que se llama Dios. Esta era de tinieblas espirituales comenzó poco a poco, y esa es la obra del enemigo. Por lo general nosotros no caemos en pecado, sino que nos deslizamos en el pecado. No es algo que viene rápido y de sorpresa, sino que vamos cediendo. Hay un principio en Gálatas 5:9 que dice que un poco de levadura fermenta toda la masa. Un poco de pecado contamina todo. Las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana de manera lenta. Paradójicamente, la iglesia ha sido más fiel en tiempos de persecución que en tiempos de bonanzas. Tendemos a olvidarnos de Dios cuando las cosas van bien. Mientras la iglesia fue perseguida, la corrupción entró, pero de manera más lenta, ¿ok? De manera más lenta por el tiempo de persecución. Sin embargo, hubo una jugada maestra, y paso al punto número 2. Hubo una jugada maestra, hubo un golpe de gracia que aceleró el progreso rápido del paganismo.
y es, como ustedes saben, la conversión nominal de Constantino. Cuando Constantino se declara cristiano a principios del siglo IV, eso causó gran regocijo, pero en realidad lo que pasó fue que el mundo, disfrazado con una capa de rectitud, se introdujo en la iglesia. Y desde entonces, la obra de corrupción que había avanzado lento, ahora avanzó rápidamente, y el paganismo, que parecía vencido por los cristianos fieles, que eran que la sangre de los cristianos era semilla, que no tenían ni oro ni plata, pero tenían el poder de Dios y podían decir: levántate, toma tu lecho y anda. Ya eso no se veía. La iglesia recibió las bonanzas del poder terrenal, pero perdió las bendiciones del poder espiritual. Así que en esta jugada maestra, esta avenencia, este contubernio entre el paganismo y el cristianismo, entre la iglesia y el Estado, dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, que había sido predicho ya y que ya se veía en tiempo del apóstol Pablo, porque él habló en el verso 7 de la segunda carta de Tesalonicenses, que ya se veían las siluetas de ese hijo de iniquidad. Así que es con el inicio del hombre de pecado, con la conversión de Constantino, se gesta la plataforma para el establecimiento de ese sistema gigantesco de falsa religión que nosotros conocemos hoy con el nombre de papado. Lo que sucedió sencillamente es que el diablo mismo, cambiando de estrategia, se convirtió, por así decirlo. El diablo se bautizó, el diablo se hizo cristiano, y muchos líderes y parte del pueblo ahora, por ganarse los favores de la iglesia, se apartaron de la verdadera fe. Yo debo mencionar, antes de pasar al tercer aspecto, yo debo mencionar que el cambio drástico de Constantino no fue solamente la promulgación de la ley dominical y cómo aceleró la entrada del paganismo y el domingo y el inicio de las imágenes y todas esas cosas, sino también el cambio de la estructura. Antes de eso, las iglesias eran pequeñas, en casas. Romanos 16:5, por ejemplo, saluda a Aquila y a Priscila, y la iglesia que se reúne en su casa. Pero ahora Constantino, el emperador, comienza la construcción de las primeras grandes catedrales. Y los cristianos, en vez de seguir multiplicándose, ahora venían y se reunían en un lugar, venían todos esos ex líderes que eran líderes en las casas, ahora vinieron a sentarse en las iglesias. Se eliminó el sacerdocio de todos los creyentes y se puso un clero al frente para que hiciera babysit, o para que se diera de niñera de los miembros de la iglesia. Y esa ha sido la desgracia y maldición y parálisis del cristianismo hasta hoy, por lo cual posiblemente todavía estamos en la tierra. En el tercer aspecto, quisiera concentrarme un poquito más en ese hombre de pecado, ese sistema gigantesco de falsa religión que, entre otras cosas, comenzó a enseñar la supremacía del obispo de Roma sobre todos los demás obispos. Es el papá de ellos, el líder de ellos, que se constituiría en la cabeza visible de la Iglesia universal. Fue investido con autoridad suprema sobre todos los obispos y los pastores de todas partes del mundo. Asumió títulos propios de la divinidad, como Señor Dios, el Papa, como infalible. Hizo que le rindieran homenaje y que los hombres se postraran delante de él. Lo mismo que Satanás intentó hacer con Cristo en el desierto. Dios no ha hecho alusión alguna en su palabra que él haya elegido a ningún hombre
para que sea la cabeza de la iglesia. La doctrina de la supremacía papal se opone abiertamente a las enseñanzas de las Escrituras y es una vil y burda usurpación que a su tiempo será severamente castigada. Pero ¿cuáles fueron las estrategias para que tan grande error y tan grande era de tinieblas espirituales arroparan la tierra? Primero, la supresión de las Escrituras, porque las Sagradas Escrituras nos capacitan, nos hacen sabios para la salvación que es en Cristo Jesús, para discernir los engaños del enemigo, a la ley y al testimonio, dice Isaías 8:20. Si no dijeren conforme a eso, es porque no les ha amanecido. Jesucristo venció siempre con el escrito está, pero para poder mantener su poder sobre los hombres y para establecer esa autoridad malvada, el usurpador papal y Satanás mismo necesitaba que los hombres ignoraran las Escrituras. Por eso ustedes saben, y lo pueden confirmar en la historia secular, que por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia y no se permitía que la gente leyese la Biblia, no se permitía que la tuviese en sus casas, y sacerdotes, prelados que no tenían ningún tipo de principio, ningún tipo de temor de Dios, solo para sostener sus pretensiones le hacían todo tipo de cuento y fraguaban todo tipo de fábulas. Y así fue como el Papa vino a ser conocido casi universalmente como vicegerente de Dios la tierra y que estaba dotado de una autoridad sobrenatural sobre la iglesia y el Estado. Y se fabularon cosas sobre Pedro, y que él sería la roca, cuando la roca es Cristo, y Pedro no es más que una piedrecita rodada. Y que tenía las llaves, y que esas eran las llaves literales del reino, cuando las llaves son una representación del evangelio que han sido entregadas a toda la iglesia. Vemos como Pedro fue bendecido especialmente con el don de la palabra. A su predicación 3,000 personas se convirtieron. Pero es un don que Dios dio a Pedro y que ha dado a su iglesia en sentido general, pero no una autoridad que se le confiere, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, y ese fundamento es Jesucristo. En segundo lugar, tenemos la supresión no solamente de la Biblia, sino la supresión de la ley de Dios. Dice Daniel 7:25 que ese poder trataría de cambiar los tiempos y la ley. Así que para dar a los bienvenidos, para dar a los convertidos, pongo las comillas del paganismo, algo que se pareciera, entonces vino el sincretismo, o la primera fase hoy lo conocemos como ecumenismo, pero el sincretismo, que no es otra cosa que unir la verdad con el error. Los ídolos vinieron, los nombres de los dioses paganos vinieron a tomar el lugar aparentemente de santos, hombres y mujeres que habían descansado en el Señor y que esperan la segunda venida, pero que nunca pretendieron que se les rindiera honor, culto ni gloria, sino que se declararon ellos mismos sirvientes del Señor. Así es que se introdujo gradualmente la adoración de las imágenes, la adoración de las reliquias. Roma borró de la ley de Dios el segundo mandamiento que prohíbe la adoración de las imágenes, y para poder completar los 10 mandamientos, entonces lo que hizo fue que el último que lo dividió en 2 mandamientos. El cuarto mandamiento fue alterado de acuérdate del sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Pasó simplemente a santificar la fiesta, pero ahora la fiesta era el domingo. Qué cosa tan terrible. Trató de echar a un lado el sábado, que ha sido bendecido y santificado por Dios de acuerdo a Génesis 2, 2 y 3. Y este intento se hizo al principio abiertamente.
pero concomitantemente con eso, mientras el domingo se hacía un día de fiesta, se hacía un día de honor, y en el principio incluso muchos cristianos fieles seguían guardando el sábado, pero lentamente el domingo fue entrando. Por otro lado, ustedes saben que el diablo había hecho que los judíos consideraran el sábado un día de ayuno, de tristeza, de abatimiento. Y entonces la gente comenzó a comparar y ver el domingo como un día de alegría y el sábado como un día de tristeza, cuando en realidad el día es un día santo, glorioso de Jehová, un día de gozo, un día de alegría, un día para regocijarnos, un día para crecer. Así que a través del Papa, a través de los obispos, estas enseñanzas malvadas y paganas entraron a la iglesia, y para colocar el sello sobre eso convocaban grandes concilios en los que venían dignatarios de distintas partes del mundo, y sin Biblia en las manos y sin nada, hacían una falsa y no solamente eso, estaba predicho, según de Tesalonicenses 2:4, que este gran apóstata se ensalzaría sobre todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto. Y ni Cristo ni sus apóstoles nunca confirieron ese honor al domingo. Se inventó el cuento de que era en honor a Cristo, a la resurrección de Cristo, porque Cristo había resucitado en domingo. Pero nosotros sabemos que Jesucristo, la institución que dejó para conmemorar su muerte y resurrección fue precisamente la cena del Señor. Dijo: cada vez que ustedes partan este pan, beban esta copa, la muerte del Señor Jesucristo ustedes anuncian hasta que Él venga. Aspecto número 4, se afirma el papado. Llega el año 538, el siglo VI, y ya el Papa asume como cabeza de los obispos en el año 538, y por 1260 años, hasta 1798, cuando el Papa fue depuesto por el general Berthier. Durante esos 1260 años o 1260 días proféticos, perdón, como enseña las Sagradas Escrituras, por 1260 años el papado concluyó por afirmarse, y esa era de tinieblas espirituales asumió completo dominio de la humanidad. El paganismo había dejado su lugar al papado. Los cristianos se vieron obligados muchos sacrificaron la verdad, o eran encerrados en los calabozos, o morían en tormento, o morían en la hoguera, o morían a manos de los verdugos. Estaba profetizado en Apocalipsis 12:6 que la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar aparejado por Dios para que allí la mantengan por 1260 días. Así que el advenimiento de la Iglesia de Roma al poder marcó ese principio de la Edad Media, pero esa Edad Media fue la medianoche del mundo. En vez de confiar en Dios para obtener perdón de los pecados y salvación, recurrían al Papa. Se estableció la confesión, cuando solo debemos confesarnos a Cristo. Se estableció un sacerdocio humano, para que en vez de los hombres mirar al santuario, miraran a los seres humanos. Se enseñó que el Papa era el mediador terrenal. El pecado se disfrazaba con manto de santidad. Y hay una cita increíble que dice que fueron días azarosos. Que días azarosos fueron aquellos para la Iglesia de Cristo. Pocos, en verdad, eran los sostenedores de la fe. Y aun cuando la verdad no quedó sin testigos, a veces parecía que el error y la superstición terminarían por prevalecer completamente, y que la verdadera religión iba a ser desarraigada de la tierra. No solamente se le enseñaba a ver al Papa como su mediador, sino a confiar también en méritos personales y la expiación propia de sus pecados. Para eso se fraguaron mentiras, se inventaron que existían manuscritos o libros supuestamente de la Escritura que no se habían descubierto, nuevos evangelios. Se descubrieron supuestamente decretos conciliares que nunca que eran mentiras, hablando de la supremacía papal y de la supremacía de Pedro
Fueron momentos bien complicados. Algunos de los que habían sido fieles edificadores llegaron a desanimarse. Aspecto número 5, las tinieblas parecían hacerse más densas, la adoración de imágenes, se le encendían velas, se ofrecían adoraciones, había las costumbres más supersticiosas, la superstición tomó control, los obispos eran amantes de los placeres sensuales, completamente corruptos. Y un aspecto clave fue en el siglo XI, cuando el Papa Gregorio VII proclamó la perfección de la Iglesia romana. Entonces ahí él dijo que la Iglesia era infalible, que nunca había errado, que no podía errar según las Escrituras. Nosotros vemos que ahora los papas viven pidiendo perdón, obviamente eso es un cuento también. Roma no cambia. La Iglesia no había errado nunca ni podía errar. Tenía el derecho de deponer emperadores, declaraba que ninguna sentencia pronunciada por él podía ser revocada por hombre alguno, pero que el Papa podía revocar cualquier decisión de los demás. El emperador alemán Enrique IV se opuso al carácter tiránico y fue excomulgado y destronado. Cuando sus príncipes lo dejaron, Enrique no tuvo más remedio que hacer las paces con Roma. Fue con su esposa que cruzó el Alpes en pleno invierno para humillarse delante del Papa, y allí duró con la cabeza descubierta en el patio, en un patio exterior, con los pies descalzos, vestido de manera miserable. Esperó hasta que el Papa le permitiera llegar a su presencia. Luego de muchas confesiones y demás, y miseria, fue supuestamente perdonado, pero aún así tuvo que pedir el permiso del Papa para poder volver. En último lugar, el apoyo de la filosofía mundana. No solamente estamos hablando de la idolatría, sino también de la filosofía, y entonces de esa filosofía mundana que por mucho tiempo también había venido de manera sutil. Se introdujeron graves errores en la fe cristiana, y uno de los principales de ellos fue la inmortalidad del alma. Y en esa doctrina, la inmortalidad del alma, que junto con el domingo como día de reposo son los dos errores capitales para hoy. Sobre esa doctrina, Roma estableció la invocación a los santos, la adoración de la Virgen María y de todo el tormento eterno, el purgatorio, en las almas que no han merecido supuestamente eterna condenación, han de ser castigados por sus pecados, pero pueden ahí ser limpiados y entonces readmitidos al cielo. Entró la doctrina de las indulgencias, de todos los que peleaban a favor de Roma, se les prometía paz, libertad, liberación, perdón de sus pecados para ellos y para sus familiares. También la persona podía comprar con dinero su propia salvación. Se concedía la remisión de los pecados pasados, presentes y futuros, la condonación de todas las penas, los castigos merecidos. La institución bíblica de la Cena del Señor se sustituyó por el sacrificio de la misa. Los sacerdotes papales aseveraban que ellos podían convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, que podían crear al mismo Creador. En el siglo XIII, la Inquisición, la supuesta Santa Inquisición, donde millones y millones y millones y millones de personas fueron muertos por su fe en Cristo, eran castigados. Los padres por enseñar a los hijos los 10 mandamientos o el Padre Nuestro eran matados, eran castigados. Los jesuitas fueron instituidos para esa labor, y hoy, aunque aparentemente dormidos, nosotros sabemos que están ahí, que están latentes, que están trabajando. Mas el apogeo del papado fue la medianoche del mundo. Las Sagradas Escrituras eran desconocidas, no solo de la gente, sino de los mismos sacerdotes. Hasta muy poco tiempo, incluso la misa se daba en latín y de espalda a las personas. Los hombres no retrocedieron ante ningún crimen que pudiese darle riqueza o oposición. Algunos de los pontífices reinantes se hicieron río de crímenes tan horrorosos que gobernantes civiles tuvieron que procurar deponer a dichos mandatarios de la iglesia como monstruos demasiado viles para ser tolerados. Mi pueblo está destruido por falta de conocimiento, por cuanto tú has rechazado con desprecio el conocimiento de Dios. Yo también te rechazaré, puesto que tú has olvidado la ley de Dios. Yo me olvidaré de ti, de tus obras. No hay verdad y no hay misericordia y no hay conocimiento de Dios en la tierra. No hay más que perjuicio y mala fe, homicidio y hurto y adulterio. Rompen por todo, y un charco de sangre toca a otro, dice Oseas 4:6.
capítulo 4, y versos 6, incluso el 1 y el 2. Tales fueron los resultados de haber desterrado la palabra de Dios. Hermanos queridos, esa era de tinieblas espirituales comenzó, pero por la gracia de Jesús está hoy en su apogeo también, aunque va mutando, pero muy pronto terminará en el nombre de Jesús. Yo quiero invitarte hoy a que tú te comprometas con Jesús, que tú asumas un compromiso con Jesucristo, que es el único que puede traer luz a nuestra vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesucristo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que la justicia de Dios está en él. El progreso en principio fue lento. Luego hubo una jugada maestra, golpe de gracia, progreso rápido. El hombre de pecado asomó la cabeza como sistema gigantesco de falsa religión. La Biblia se suprimió, la ley de Dios fue atacada, pensó en cambiar los tiempos y la ley. Se afirmó en el año 538, sigue firme hasta hoy, aunque recibió una herida de muerte en 1788, luego esa herida de muerte sería sanada, y hoy lo vemos muy claramente cómo eso sucede tan rápidamente. Las tinieblas parecían hacerse más densas, se proclamó la perfección de la iglesia, tristemente, y todo eso ha sucedido, pero muy pronto el conflicto de los siglos pasará. Dios te bendiga. Te invito a que te entregues a Jesús de todo corazón y que pidas a Cristo su ayuda. Yo quiero pedirlo en este momento. Si tú quieres que oremos en este momento, si tú quieres hacer un compromiso con Jesús, tú quieres pedirle a Dios que te ayude a saber más, a conocer más, a aprender más, a que tus ojos sean abiertos, sigue en este estudio, ve a tu casa, revisa este capítulo como los bereanos, lee la Biblia y pide a Dios que te dé su gracia. Oramos. Señor, te agradecemos por tu misericordia y tu bondad, por el privilegio de repasar esta parte tan importante de la historia y que tiene un mensaje tan decisivo para nosotros hoy. Alabamos y glorificamos tu nombre, nos encomendamos a ti, oh Señor, líbranos de las tinieblas, porque tú eres luz, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pastor Manuel Rosario, por estos 7 obras espirituales que nos acaba de hablar. Yo creo que vamos a tener que considerar prontamente mover esto de 30 minutos a 1 hora, porque como que necesitamos más tiempo. Amén. Así es que le agradecemos de verdad su participación. Gracias a las personas que han entrado por primera vez a la línea, que nos están dando su apoyo. Ahora vamos a pasar a la segunda sección y voy a habilitarle